Mi siguiente recomendación es una obra de Arturo Pérez Reverte, La piel del tambor. Estamos ante uno de los grandes de la narrativa actual y creo que cualquier buen lector que se precie como tal lo tiene que leer en algún momento. ¿Qué voy a decir del maestro? Que lo empecé a leer con su segunda novela, El maestro de esgrima, y no he parado. He leído casi todas sus novelas. Cuando él escoge un tema, investiga, se mete de lleno y conoceremos ese mundo que nos muestra a la perfección. En la novela antes citada se refleja la España de la segunda mitad del siglo XIX y el arte de la esgrima. El protagonista, Jaime de Astarloa, dice lo siguiente: el día que se extinga el último maestro de armas, cuanto de noble y honroso tiene todavía la ancestral lid del hombre contra el hombre, bajará con él a la tumba. Ya solo habrá lugar para el trabuco y la cachicuerna, la emboscada y el navajazo. Con la tabla de Flandes se meterá en el mundo de la restauración de cuadros, en el Club Dumas, en el mundo de la bibliofilia, la serie de A la Triste, que reflejará magníficamente la España del siglo XVII, y después más novelas como La carta esférica, El pintor de batallas y un largo etcétera. Pero quiero citar uno que no tuvo la repercusión comercial esperada, pero que no significa que no sea una novela magistral. Su título, Hombres buenos. Es una novela intelectual para historiadores, pensadores, apasionados de los libros antiguos y coleccionistas. No es un libro pensando en superventas. Es un libro para un público selecto o que quiera adentrarse en el mundo de la Ilustración para conocer el siglo XVIII y lo que supuso en España el conocido siglo de las luces. Me pareció una historia magistral y sus diálogos estaban tan metidos en el siglo XVIII que parecía que estabas viviendo ese momento histórico. Vamos con La piel del tambor, escrita en 1995. Un pirata informático apodado Vísperas es capaz de colarse en la red del Vaticano y dejar un mensaje para el mismísimo Papa. Le advierte sobre una iglesia sevillana, la de la Virgen de las Lágrimas, en la que hay un párroco peculiar y dos muertes accidentales bastante sospechosas. Junto a esto, el mayor golpe urbanístico que hay en Sevilla desde la Expo. Pero hay un obstáculo. La vieja iglesia está en medio de la zona del barrio de Santa Cruz, iglesia con un antiguo privilegio de 1687. Intrigas económicas, financieras y amorosas se mezclan magistralmente para construir una historia apasionante, pero serena, tranquila, porque aunque la intriga te llama la atención, el argumento es un soporte para pasear por muchos temas, pensamientos, reflexiones, estampas costumbristas, y todo esto conglomerado es lo que realmente importa. Los sevillanos pueden sentirse agradecidos porque es todo un homenaje a la ciudad bética, sus calles, sus parroquias, sus perfumes. Oleremos las bugambillas, los naranjos, la hierbaluisa, la albahaca, el azahar y el jazmín. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen interesante la obra? Pues el primero. Pérez Reverte inserta interesantes reflexiones sobre la fe y cómo cada uno de nosotros la puede interpretar o la puede vivir desde distintas perspectivas o desde distintas formas de sentirla y entenderla. El padre Príamo Ferró, uno de los protagonistas de la historia, dice: durante mucho tiempo lo busqué allí arriba. Me habría gustado tener unas palabras con él, una especie de ajuste de cuentas, mano a mano. Vi sufrir o morir a mucha gente. Olvidado por mi obispo y quienes lo rodeaban, viví en una soledad atroz, de la que salía para decir misa cada domingo en una iglesia pequeña y casi vacía, llevando la extremaunción a ancianos que solo esperaban mi llegada para morirse. Y durante un cuarto de siglo, sentado a la cabecera de agonizantes que se agarraban a mis manos porque yo era su único consuelo, solo hablé en una dirección. Jamás obtuve una respuesta.
Comenta la necesidad de esas pequeñas parroquias, de esos sacerdotes que calladamente realizan una gran labor. Con toda nuestra miserable condición a cuestas, los curas, como yo, seguimos siendo necesarios. Somos la vieja y parcheada piel del tambor sobre la que aún redobla la gloria de Dios. También analiza cómo ha ido evolucionando la Iglesia desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días y distintos tipos de sacerdotes, especialmente aquellos que han asumido la disciplina de la Iglesia como una norma eficaz para ordenar su vida. Tiene así seguridad, futuro y una causa por la que ejercer su talento. Reflexiona sobre las vocaciones de futuros sacerdotes y de novicias. Refleja una curia que no es capaz de perdonar y sus venganzas personales se ejecutan de forma implacable. La envidia no perdona, no se predica con el ejemplo. Otro de los atractivos es que encontramos un magnífico mosaico social, desde personajes achulados, con mucha fachada pero poco fondo, a través de Ibrahim, un falso abogado que parecía un rico indiano pero que en realidad era un farsante, un truán y un señor, hasta pícaros, el potro de Mantelete y la niña Puñales, que me han recordado a la cofradía de Monipodio que aparece en la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, a través de los cuales ofrece una estampa costumbrista espléndida, con los tópicos españoles de la charanga y pandereta que ya reflejó Antonio Machado. Pero Reverte sabe irse también al otro extremo, a las familias de abolengo, con títulos desprovistos de contenido. El tiempo y la historia fueron engullendo las tierras y el patrimonio, y la extensa relación que cruzaba en todas las direcciones su árbol genealógico y los cuarteles de sus escudos de armas era una retahíla de conchas vacías, como las que blanquean arrojadas por el mar a las playas. El autor nos explica el cambio social, y cito textualmente: ahora el dinero ha cambiado de manos. Las fincas son de los bancos y de los financieros, esos que tienen cortijos con verjas electrificadas y coches todoterreno, gente lista, enriquecida en 4 días. Pérez Reverte también refleja a la perfección a esos caballeros que, sin clase social pero inteligentes, sabían estar en el momento y en el lugar adecuados para ascender socialmente a través de un matrimonio muy ventajoso. Aquí tenemos a uno de los protagonistas, Pencho Gavira, metido en un problema financiero del que solo puede salir derribando la pequeña parroquia a la que tan unida está su poderosa mujer, Macarena Brunner, hija de aristócrata que disfruta de todas las ventajas que esto implicaba. Matrimonio de apariencia, porque en realidad llevan vidas separadas, y en una sociedad tan convencional eso no podía permitirse y tampoco lo perdonaban. Y en medio de este embrollo, un protagonista que pertenece a la curia eclesiástica, Lorenzo Cuar, y que será el encargado de llevar toda la investigación en torno a la parroquia. Sacerdote inteligente, seductor y apuesto, que sabe utilizar estas armas cuando es necesario. A mí me ha recordado físicamente al secretario personal de Benedicto XVI. Caracterizado por su frialdad, Lorenzo en las investigaciones tendrá que luchar internamente por no sucumbir a los encantos que le puede acarrear la ciudad de Sevilla. La ciudad le arrebataba demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, sin dejarle a cambio más que una dolorosa conciencia de sí mismo. Ansiaba un redoble de tambor que le devolviese la paz. Por último, comento que ya en el año 1995 reflejaba el autor ese tipo de periodismo en el que bastaba un mínimo de verdad para tener una portada atractiva. Luego se completaba la información o se desmentía, pero mientras eso llegaba, se habían vendido cientos de ejemplares. Se hizo de ese periodismo una forma de ganarse la vida que ha llegado hasta nuestros días, pero de una forma mucho más enfangada. En definitiva, una obra interesante, amena, que te va a enganchar por los motivos anteriormente explicados. Y con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos analizar cómo hemos evolucionado en distintos aspectos de la vida.
Estoy segura de que os gustará.